Buenas noches, aquí estamos nuevamente en el Oído al Tambor. Hoy tenemos como invitado a Chugo Torrialba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Y amigo suyo. Y amigo mío, que es lo más importante. Vamos a hablar con Chugo sobre los distintos temas que están en este momento en el tapete. Y por supuesto quisiera empezar preguntándole a Chugo cómo y qué ha ocurrido en estas últimas horas, sobre todo a raíz de la llegada de Felipe a Venezuela. Hoy estuve en una reunión dirigida por ti, pero sería bueno que tú nos cuentes además todo lo que hay allí, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando con los presos políticos y además cómo estás viendo tú el panorama político nacional en este momento. Bueno, Ismael, muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con los televidentes de tu espacio. Bueno, han pasado muchas cosas. Este escenario está sumamente acelerado, diría yo, desde la semana pasada cuando se anunció la agenda unitaria por la libertad de los presos políticos. Bueno, tuvimos al día siguiente la movilización de la Mesa de la Unidad en todas las delegaciones regionales del CNE en todo el país exigiendo la fecha, que es uno de los planteamientos que hace el petitorio de Leopoldo, de Ceballos, de los presos políticos en huelga de hambre, la fecha de las elecciones parlamentarias. Luego al día siguiente tuvimos un encuentro con los medios internacionales porque otro de los petitorios es el referido a la observación internacional y entonces anunciamos al país que tenemos un nuevo aliado. El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil le está diciendo a la UNASUR que lo que han estado haciendo hasta ahora no es serio, no es profesional y que ellos, los brasileños, exigen que cualquier proceso de observación electoral por parte de UNASUR en Venezuela se adapte a los protocolos internacionales establecidos por la OEA, la ONU o la Unión Europea. El sábado tuvimos las vigilias en todas las iglesias, bueno, en iglesias de todo el país, mejor dicho, un ejercicio importante, repito, desarrollado por todas las fuerzas que integran la Unidad Democrática, y el domingo tuvimos un casa por casa uniendo, explicando en los barrios populares cómo se une, cómo se vertebra la lucha social con la lucha por los presos políticos. Y es sencillo, estos tipos se robaron $1 millón de millones de dólares en 12 años. Hoy, a pesar de esa inmensa cantidad de dinero, el venezolano está comprando comida con captahuellas y no encuentra medicina. Eso ha generado mucha tensión social y la única respuesta del gobierno a la tensión social es represión. Como consecuencia de esa represión, ahí están los presos políticos. Esa es la unión entre la lucha por las razones económicas y sociales y la lucha por la libertad de los presos políticos. Todo eso culmina este fin de semana con dos noticias. El embarque de Maduro al Papa Francisco, embarque entre comillas, porque tú sabes que presidente no embarca papa, esa no existe. Así es. Esa no existe. Entonces, bueno, ¿qué pasó allí? Alguna gente dice... Y menos por un dolor de oído. Y menos por un dolor de oído, sí. Dicho falsamente, cuando el tipo después pasó hora y media hablando paja, sí. ¿No? Haciendo campaña ilegal, utilizando los recursos del Estado en la campaña interna de los candidatos del PSUV de las primarias. Entonces, no fue por la excusa médica. Algunos dicen, no, es que le tuvo miedo a lo que el Papa le iba a decir. Yo no creo esa. No creo esa porque cualquier cosa que le iba a decir el Papa iba a ser en privado y él después iba a salir a la calle a decir, no, claro, porque el Papa me abrazó y me dijo que yo soy buen mozo y bla, bla, bla. Entonces, las necedades que sí. Suele decir ese caballero. Así, iba a reivindicar eso como una posible, supuesta victoria diplomática. Si Maduro no se fue para Roma, él que es un pata caliente, que no las piensa para tomarse una selfie en la muralla china o en el carillón del Kremlin en Moscú o a contar camellos en Qatar, que no haya ido para Roma no es por temor a lo que el Papa le hubiera dicho, es por temor a dejar la silla sola día y medio. Entonces, eso no es un chiste, eso nos habla de la precariedad del régimen, eso nos habla de la inestabilidad del régimen y de la profunda crisis de ingobernabilidad. Y eso es un problema no de los chismes internos del partido de gobierno, sino un problema para todos los venezolanos. Así es. Chugo, desde la semana pasada, también que hubo esa rueda de prensa coordinada por ti, todos los partidos políticos, me tocó también oportunamente, o tuve la oportunidad de estar allí, se anunció esa agenda hemos visto que se ha estado cumpliendo como tú le estás diciendo. Hoy Felipe González además llegó a Venezuela, porque además de la soldera que tiene Maduro para no escuchar las cosas que debería escuchar, también, por supuesto, creo que hay un país que sí tiene los oídos bien abiertos y está pendiente de lo que está pasando y de que la unidad es una cosa determinante, fundamental. Como tú lo decías hoy, ayer en esa reunión con Felipe, nadie solo
solo puede. Aquí podemos todos juntos. Entonces, hoy, ¿cuáles son los consejos? Porque yo no veo la presencia de Felipe González aquí como un abogado que va a ir a un tribunal a ver cómo está el expediente de Leopoldo López, ¿no? Hay que recordarle a los venezolanos y al mundo que nos ve por este canal que Felipe González ha estado participando en juicios y en casos como el de Nelson Mandela, claro, que no es cualquier cosa. Y creo que más allá de las relaciones jurídicas que pudieran existir, en las cuales efectivamente él no tiene por qué participar porque no es abogado venezolano, igual hará seguramente Diosdado cuando tenga que ir a defenderse de las acusaciones que le han hecho en tribunales en exterior, contratará a sus abogados y tendrá seguramente sus amigos que lo defenderán afuera. Bueno, Felipe es un hombre de la democracia mundial. ¿Cuál es tu lección en este momento después de esa conversación con Felipe González? Bueno, el encuentro con el presidente González fue muy interesante y lleno de contenido. Lo primero que hizo Felipe fue aclarar que su vinculación con el tema venezolano no data de hace 15 días, no data de la huelga de hambre, no data de la crisis humanitaria y de la solidaridad con los presos políticos, que él tiene años, décadas vinculado al tema venezolano. Reveló una cosa importante, sobre todo para que lo sepan los amigos que alguna vez simpatizaron con el oficialismo o que incluso aún pudieran tener alguna nostalgia por el oficialismo. Reveló que él ha estado acá en Venezuela en los últimos 15 años 3 veces y que las 3 veces que estuvo acá se reunió con Chávez y que la tercera vez que vino a este país vino a pedido de Chávez exclusivamente para reunirse con él. Entonces contrasta mucho esa relación de González con Chávez, polémica, distante en algunas cosas, siempre con una suerte de tensión allí, porque González es efectivamente un demócrata, pero, repito, contrasta ese trato de González con Chávez y esta comiquita jauría que ha caído. Así es, esta jauría del Diosdado madurismo contra el presidente González. Primero eso. En segundo lugar, lo que está haciendo acá. Alguien le preguntó, ¿cuánto tiempo va a estar acá? Y el señor dijo, estoy comprometido con la defensa de los presos. Eso quiere decir que estaré aquí mientras haya defensa, es decir, mientras haya presos. Es decir, que su contribución no es incidental, no es coyuntural, que no viene por una rueda de prensa o por una foto, que viene a comprometerse, repito, con la defensa de los presos. En tercer lugar, nos planteó a todos que más allá de la coyuntura, más allá de esta crisis acuciante determinada por el cronómetro en contra, que significa una huelga de hambre, que más allá de esto veamos la crisis que afecta a 30 millones de venezolanos, veamos la magnitud y profundidad de la crisis económica. Nos alertó sobre eso porque él decía, lo que podía ser una solución a la crisis venezolana en enero, es tan acelerado el deterioro que ahora en junio ya no lo es. Y bueno, nosotros, nos decía, ustedes, si aquí hay elecciones y las va a haber, ustedes van a ganar, ustedes son una fuerza que va a gobernar y esta crisis les va a caer en las manos. Bueno, mira, Chugo, lo otro que nos preocupa a todos es que, y sabemos que Leopoldo López Ceballos y el resto de los presos políticos, tengo entendido que Baduel el padre también asumió la huelga de hambre, su hijo, los muchachos que están por aquí cerca en las Mercedes en huelga de hambre. Y por supuesto a todos nos preocupa porque vimos como un hombre Brito, que se murió con el pellejo pegado en los huesos, y el gobierno al final, bueno, se lo llevó, lo secuestró y allí murió de hambre. Yo creo que nosotros necesitamos a Leopoldo y a todos los dirigentes de este país que estamos dispuestos a poner nuestro pellejo para que se produzca un cambio, pero también para sacar este país de la profunda crisis en la que está, lo cual significa de un esfuerzo de todos. Necesitamos que ellos estén en sana, digamos, condiciones de salud. ¿Qué hay de allí de eso? ¿Hasta cuándo es la huelga de Leopoldo? ¿Cómo se maneja esa situación? Mira, nosotros somos absolutamente solidarios con la huelga de hambre que están desarrollando nuestros presos políticos. Nuestra tarea, nuestro papel en este momento es darles respaldo político, social y moral. Ahora, por supuesto, como tú has dicho, este tipo de medida extrema de protesta implica un grave riesgo.
el riesgo es colocar una decisión de vida o de muerte no en tus manos, sino en manos del adversario. ¿Cuál fue el protocolo que frente a la huelga de hambre reveló el gobierno a propósito del caso de Franklin Brito? Y yo lo puedo decir con propiedad porque yo fui uno de los pocos activistas sociales que estuvo en toda la parte final de la lucha de Franklin Brito. Caramba, el gobierno primero retiró a Brito de la vista del público, lo secuestró y lo mandó para el hospital militar para que el deterioro de Brito no significara un costo político para el gobierno. En el caso de Leopoldo, de Daniel y de los otros presos políticos, el gobierno ni siquiera tiene que hacer eso porque ya están presos. En segundo lugar, esperó que el deterioro permitiera la acción invasiva, es decir, cuando el deterioro fue extremo, intervinieron invasivamente, entubaron a Franklin, le metieron una sonda en un brazo, otra en otro brazo, lo anestesiaron, lo sedaron, etcétera, y empezó una fase terrible, que no es una fase de lucha, es una fase de administración de la agonía. Eso pasó. Entonces, nosotros no podemos permitir que algo tan terrible como eso ocurra con nuestros hermanos, con Daniel, con Leopoldo, con Alexander, con Raúl Emilio. Todo, o sea, nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Por eso, en este momento, cuando la huelga de hambre ya ha logrado un conjunto de éxitos muy importantes, logró que, que Maduro no se atreviera a ir al Vaticano, logró la llegada al país del presidente Felipe González, logró que nuevamente el mundo pusiera sus ojos sobre una cosa insólita, es decir, unos venezolanos poniendo en riesgo su vida por algo tan normal como pedir una fecha electoral. Todo eso lo logró la huelga de hambre ya a estas alturas. Si a partir de eso, considerando nuestros hermanos presos políticos en huelga de hambre, revisan la situación y deciden eventualmente levantar la huelga, contarán con el respaldo, con el apoyo de la Unidad Democrática. Maduro ha hecho una propuesta de firmar un acuerdo para respetar las elecciones, cuando todos sabemos que quienes no respetan las elecciones son ellos. No respetaron a Antonio Ledesma, acaban de tirar a una gente por encima de un balcón a unos periodistas, a Delson Guárate, que a ti te consta, hemos estado ahí apoyándolo, destituyeron una alcaldesa, es decir, ellos se llevan en los cachos. A Enrique Capriles le montaron una corporación paralela, lo hicieron con Henry Falcón, gracias a Dios ya lo han dejado quieto, lo hicieron con Liborio Aguarulla. Bueno, chicos, pero creerle a un gobierno eso, firmar un acuerdo, no significaría también exigirle al gobierno que ponga en la fecha, el día de las elecciones, porque además este es el único país del mundo donde, faltando supuestamente apenas 6 meses cuando se eligió el actual Parlamento, no se sabe cuál y qué día. ¿Qué creerle al gobierno? ¿Qué hacer allí, Chugo? Yo te confieso que desde que yo leí esas declaraciones de Maduro Moros, a mí me parecieron un monumento al cinismo, y lo primero que yo hice fue, por supuesto, descalificarlas completamente. Por eso que tú dices, pues, la palabra de Maduro no vale nada, ni oralmente ni por escrito. ¿Qué va a hablar él de respeto a los resultados electorales cuando él se la pasa creando gobiernos paralelos allí donde pierde, como el caso de la gobernación de Miranda o de la alcaldía metropolitana? ¿Qué va a hablar él de respetar los resultados electorales cuando se le pasa dándole golpes de Estado a alcaldías como en San Diego, como en San Cristóbal, como en el Alto Apure, o asaltando alcaldías como el caso de la de Mario Briceño Iragorri? O sea, ¿quién es él para hablar de respeto a los resultados electorales? Esa era mi actitud, digamos, desde la tarde de ayer. Hoy pasó una cosa en esta reunión de la Mesa de la Unidad Democrática con Felipe González. Hubo, a propósito de este tema, un intercambio, hubo un planteamiento muy interesante hecho por Freddy Guevara, el coordinador de Voluntad Popular. Freddy dijo, bueno, si el tipo está hablando de respeto a los resultados electorales es porque hay elecciones, y eso es lo que estamos pidiendo, elecciones. Entonces, vamos a decirle, vamos a condicionar esa firma a que en ese compromiso me incluya el tema de la fecha, el tema de la observación internacional, el tema de acabar con el ventajismo, el tema de las garantías electorales. Tú me pones todo eso y yo te digo, no, una firma, no, un autógrafo te doy. Pero claro, en esos términos, claro. Porque, repito, el gobierno se metió en un terreno para él extremadamente desventajoso. Se metió en un negocio perder-perder. ¿Qué puede ocurrir con el gobierno frente a este drama? Pueden ocurrir solamente dos cosas. Uno, que convoque elecciones. Si las convoca, las pierde.
Dos, que no convoca elecciones. Si no convoca elecciones, se mete en el camino del golpe de Estado. Así es. El golpe de Estado en un momento en que el gobierno es rechazado por el 80% del país y cuando no lo quieren ni siquiera sus antiguos aliados internacionales, como el caso de Brasil o de Uruguay. Entonces, el gobierno o pierde de una manera o pierde de la otra. Tiene que escoger, pero escoger rápido, porque el tiempo, va en su contra, porque el país está exigiendo nada más y nada menos que eso, la posibilidad de resolver esta crisis por una vía democrática, electoral, pacífica y constitucional. El mundo lo sabe y el ojo de la opinión pública internacional sobre el gobierno ya no se trata simplemente de una condena a violaciones de los derechos humanos eventuales, tal y cual. No, lo que acaba de pasar en las Naciones Unidas, en el examen de la política social y económica del gobierno, el gobierno salió raspado. O sea, ante el mundo quedó claro que un gobierno que había administrado 1 millón de millones de dólares, resulta que hoy tiene más pobres que en 1998. En consecuencia, el gobierno está convicto y confeso, desnudo ante el mundo, como un gobierno corrupto, como un gobierno ladrón, como un gobierno ineficiente. Ese gobierno va a un golpe de Estado. ¿Cuánto va a durar eso? Claro. 2 días, 2 semanas, 2 meses, posiblemente. Pero después de eso, ahí sí es verdad que les va a caber la frasecita, no volverán. Sí. O sea, el oficialismo pudiese, ante una eventual derrota electoral, reorganizarse y quién sabe si tener la posibilidad de un retorno político. Pero si siguen pensando y actuando como gángsters que están defendiendo únicamente el acceso a un botín, porque para ellos este país no es una república, sino un botín. Si siguen pensando de esa manera, pueden llegar a extremos lamentables como el señalado, no por mí, sino por Pepe Mujica, uno de los líderes más respetados de la izquierda latinoamericana. Pepe Mujica dijo textualmente: mi preocupación sobre Venezuela es la posibilidad de un golpe de Estado perpetrado por militares izquierdistas. Eso lo dijo Pepe Mujica. Bueno, eso sí, esa posibilidad existe desgraciadamente, pero si lo hacen, mira, no volverá. Así es. Yo en esta parte final del programa quería plantearte o pedirte tu opinión o información. Creo que todos los pueblos, frente a una situación de crisis como la que hoy estamos viviendo y sobre todo la nuestra, tan profunda, tiene que haber una esperanza en la calle. Se ha hecho un gran esfuerzo desde la Mesa de la Unidad, se hizo unas primarias que fueron exitosas, que tuvo una altísima participación. Siento que ha habido como un retardo para anunciar ya definitivamente cuál es la fórmula electoral definitivamente de toda la unidad. El gobierno seguramente seguirá saboteándola, inventando cosas, pidiendo que los candidatos tienen que ser altos, bajitos, o todos hombres o todas mujeres, porque el gobierno no tiene por dónde ganar esas elecciones y por supuesto hace falta entonces además esa propuesta en la calle porque el gobierno va a financiar, va a estimular candidaturas que supuestamente son de la oposición para que la gente se distraiga y para decir que bueno, que no están ni con el gobierno ni con la oposición, sino que están con otra vía que es la que resolverá los problemas del país. Yo creo que este es un país que no es que está polarizado, sino repolarizado, pero no entre el gobierno y la oposición, sino entre la crisis política que estamos viviendo, económica, social y sobre todo moral, y el gobierno que ha sido absolutamente ineficiente, incapaz, corrupto, con gravísimas denuncias que han hecho altos funcionarios del gobierno, con narcotraficantes presos como Walid Maclé, que ha denunciado a altos funcionarios de narcotráfico que nunca han sido investigados. Unos señores que ya no tienen nada que ofrecerle al país. Bueno, hace falta poner en la calle entonces los gallos, pues, para decirle al país, aquí están nuestros gallos, vamos para la batalla, y tú, por supuesto, al frente de todo este esfuerzo junto a los partidos políticos, recorrer Venezuela y llevar una propuesta de cambio que, más allá de que los que seamos candidatos, digamos, vamos aquí a tapar un hueco, a conseguir unos reales para un Estado o a resolver un problema de un hospital, la gente aspira a que se produzca un cambio, pero ese cambio tiene que tener carne y hueso. ¿Cuándo están los gallos en la calle? Así es, fíjate, yo invito a que hagamos, digamos, un balance de lo que ha sido la actuación de la oposición en el último año y medio, por así decirlo, ¿no? Si tú agarras todo el periodo de febrero del 2014 a
julio del 2014, te encontrarás un periodo de 5 meses de desencuentros internos, de confrontaciones internas, de severos desacuerdos, no entre matices de una misma línea, sino líneas de acción contrapuestas, enfrentadas en la calle amargamente. Luego se produce el 30 de julio del año 2014 la renuncia de Ramón Guillermo Veledo, nuestro amigo, y desde ese momento la oposición tardó 9 semanas, hermano, 9 semanas, por una cosa tan sencilla como escoger un conserje, como escoger un vocero, un secretario ejecutivo. 9 semanas perdimos en esa necedad. Pero lo ha hecho bien, Chugo. Ok, pero fíjate tú cómo ese lapso entre febrero del 2014 y septiembre del 2014 fue un lapso de desencuentros, de escasa unidad que se tradujo en derrotas. Ahora, de septiembre del 2014 a junio del 2015, ¿qué nos ha ocurrido? Bueno, hemos incrementado nuestro nivel de coherencia, hemos incrementado nuestro nivel de cohesión, se produjo la batalla contra el gobierno a propósito del tema de la legitimación de los poderes. Muchos decían, no, que hay negocios de trastienda, que hay maniobras ocultas, que hay negocios por debajo de cuerda, y resulta que no, resulta que la oposición votó en contra del gobierno en todas las votaciones, de manera firme. Hubo una sola consigna, aquí no hay negociación, aquí hay constitución, eso se ganó. Luego vino el 23 de enero del año 2015, aquel documento presentado señalando un proyecto de país, señalando una visión compartida de la crisis. Luego vinieron las primarias, yo recuerdo, decían, no, que son primarias chucutas, no, que nadie va a votar, no, que las captahuellas, no, que el miedo. No, chicos, 600.000 venezolanos desafiaron el miedo y demostraron sin una cuña, porque no pudimos sacar ni un avisito de prensa diciendo anda a votar, no nada, una primaria clandestina, generaron una participación de más del doble de los que habían participado 5 años antes. Entonces, esa es la realidad nuestra hoy. Hoy estamos duplicando o triplicando el gobierno de intención de voto y hacia adentro mostrando la fortaleza que las primarias revelaron. Entonces, ¿cuál es el camino, hermano? Seguir en la calle. Yo con esto no estoy diciendo nos la comimos, qué buenos somos. No, estoy diciendo hemos avanzado, mas no lo suficiente. A mí me tiene profundamente inconforme esta realidad que tú estás diciendo. Yo creo, por ejemplo, que la manera más clara de exigir fecha es diciendo aquí en la calle están nuestros candidatos, vamos a pelear. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo soy solidario de ese reclamo. Yo creo que es urgente, no solamente tener los candidatos para pedir la fecha. No, chicos, en este momento que estamos hablando tú y yo, 1/3 del país está peleando en la calle, está manifestando en la calle por la falta de agua, otro tercio por los apagones, otro tercio por la inseguridad, porque mataron a un taxista, mataron a un policía, mataron a un vecino. Nuestros candidatos tienen que salir a dar articulación y organicidad a la protesta popular, tienen que salir a ponerse al frente de eso, esa es la campaña electoral. Entonces, bueno, el país está hambriento de eso y la oposición tiene que dar ese paso al frente. Así como hemos avanzado en lo que dije en diciembre, en enero o en mayo, tenemos que seguir avanzando. Ese es el reto. Así es. Bueno, Chugo, gracias, vale. Hermano querido, gracias a ti. Este programa y espero pues que en una próxima oportunidad podamos conversar y que nos apoyes y nos ayudes en esa batalla también que viene, porque si bien es cierto, tú no eres candidato, lamentablemente, ¿no? No. Debiste haber sido diputado. Hace falta gente como tú en ese parlamento. Yo me operé de eso. Bueno, pero está bien, pero vamos a estar batallando y tú vas a ser una pieza fundamental. Yo voy a estar en los barrios del sur de Maracay apoyándote, porque en los barrios del sur de Maracay yo estuve con el agua por las rodillas, con el agua por la cintura, allá en La Punta, en Mata Redonda, en Rómulo Gallegos, en todos esos lugares donde jamás fue ningún político del oficialismo. Yo estuve allí años completos. Entonces, bueno, ahora voy a regresar a hablar con mis amigos de La Punta, de Mata Redonda, de Rómulo Gallegos, diciendo, acá está el candidato de la unidad, acá está el candidato del cambio, con esa autoridad moral. Gracias, Chu. Vale, bueno, adelante. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 9:30 de la noche en El Oído al Tambor, Dios mediante.